detección. Bueno, ya las notas de la primera entrega las encuentran acá en este documento. Y nos faltan tres trabajos, el de detección de pose utilizando PostNet, que es un algoritmo de Deep Learning, que es lo que vamos a trabajar hoy. Otro segundo prototipo de un videojuego, solo que ahora con algoritmos más avanzados. Aquí están las nuevas rúbricas de este proyecto. La diferencia es que puede ser un videojuego propio o uno ya existente. El proyecto final es un proyecto propio bueno, aquí ya hago la aclaración. Con videojuego propio o existente me refiero a que pueden hacer como en ese primero que eligieron, digamos, Angry Birds e hicieron una modificación de Angry Birds para que se jugara, por ejemplo, con unos marcadores verdes que uno al cerrar daba clic, pues poniendo el ejemplo de Luisa. La segunda entrega es otra vez pueden elegir un videojuego que ya exista y otra vez modificarlo, pero ahora utilizando los algoritmos que estamos empezando a ver que son un poco más avanzados como, no sé, detección de rostros, detección de manos, o tracking de algún objeto, que son lo que empezamos a ver desde hace poquito para acá, o sea, no utilizando los primeros que vimos que era segmentación por color, sino ya algo un poco más avanzado. Igual, pues digamos que lo que harían es que una vez que tengan el juego seleccionado y cuál algoritmo piensan utilizar, me avisan para yo comentarles si ese, pues si sería válido como para la segunda entrega y que no sea como una repetición de la primera, básicamente. Tienen hasta la semana 15, estamos actualmente en la semana 9. Lo mismo para el de Postnet, tienen hasta la semana 15 y estamos en la 9. Este es un hasta, o sea, pueden entregarlo hasta esta semana, si lo entregan antes, pues mucho mejor, porque es una calificación binaria. Entonces sacan 0 o 5, si lo entregan y sacaron 5, pues pueden volver a entregarlo, y si vuelven y sacan 0, pues vuelven y lo entregan hasta que ya les queden 5. Pero por eso pues es bueno que lo entreguen antes de la semana 15 porque ya después de la semana 15 no se recibiría. El proyecto final es crear un videojuego propio o utilizar uno que ya tengan, o sea, si ya tienen un videojuego o algún proyecto, pues videojuego es muy específico, digámosle videojuego o aplicación interactiva que ya tengan hecha, pueden utilizarla. Es decir, voy a utilizar, no sé, mi juego de Taller 6 que era un juego de golf, solo que voy a cambiar para que ahora se juegue con el cuerpo y de esta forma con este gesto se va a lanzar la pelota y bueno, cualquier proyecto que ya tengan hecho o hacen alguno desde cero. Sin embargo, pues yo recomiendo que busquen algún proyecto que ya tengan hecho en el equipo y lo que hagan es modificar la forma en que se interactúa con él. Eh, sea pues que lo hagan con Unity, Processing o lo que sea, pues ya sabemos que podemos comunicarnos con UDP y UDP es un, digamos, lenguaje mundial, un protocolo de comunicación mundial, perdón, que pueden utilizar desde cualquier parte. Solo que el ejemplo lo vimos con Unity, pero no significa que esté restringido a eso. Respecto a la detección de pose, lo que van a hacer es que cada uno del curso va a elegir una pose que va a detectar. Supongamos que yo fuera a hacer detección de abducción de hombro. Abducción de hombro es poner el brazo estirado. De hecho, aquí él lo está haciendo de esta forma, aunque realmente cuando yo lo he visto normalmente viene la muñeca hacia abajo, pero bueno, pues por ahora no estamos mirando rotación, solo como la posición del brazo. Y bueno, pues normalmente se hace con una Teraband, pero aquí pues lo vamos a hacer sin Teraband. Eh, lo importante es poder hacer como la detección de la pose. Ya les voy a mostrar en Python un ejemplo. Yo creo que me alcanza el audífono, entonces creo que no me lo tengo que quitar. Pues esperen, yo estiro este cable del audífono para poder que me llegue. Igual pues el donde yo trabajo es muy estrecho, entonces no se alcanza a ver todo. Pero ahí está, la detección de pose también alcanza a mirar los pies, solo que pues no tengo más distancia para atrás. Y aquí lo que estamos viendo, ahí primero, ahí se está viendo la pantalla, la cámara, ¿cierto? Sí, profe. Sí, Listo. sí. Entonces lo que eso nos pone es como una estimación de los huesos y pues como se nota ahí, pues los huesos obviamente me van siguiendo lo mejor que puedan eh, y van ubicándose. Si él no sabe dónde está el hueso, simplemente no lo ubica. Si yo estuviera más atrás, pues también me pondría unos como asociados a la pierna. De hecho ahí creo que se alcanza a notar, es el de la rodilla y no me da la elasticidad para mostrar el otro, pero bueno, básicamente así es como funciona el algoritmo. Y la idea es que con eso, pues que nos representa como las diferentes partes, como huesos específicos,
podamos hacer una detección de pose. Entonces, supongamos que alguien dice, ah, sí, yo voy a elegir la pose T, entonces deben detectar cuando alguien haga esta pose, pues la pose T, eh, de forma correcta y ahí pasa algo. Pues puede ser una interacción tan simple como cambiar el color o lo que sea. Lo importante es que la detección de pose funcione. Para el ejemplo, yo hice una versión muy simplificada de la abducción de hombro. Este no era, me equivoqué. Que tengo, ahora sí, este de acá, por acá. No paso esta pantalla por acá. Y ahí ya está ejecutando. En esta versión simplificada, lo que tengo es abducción de hombro derecho, corro esto por acá, en donde solo cuando yo tenga el brazo en la posición correcta se va a alumbrar en color. Si me subo más de lo que era, pues me lo marca como error. Aquí sí está bien y todo eso es error. Pues solo me lo va a marcar cuando esté aquí, ¿cierto? ¿Cómo lo van a resolver? O sea, digamos que lo que les da el algoritmo son los huesos. Ya él cómo lo va a resolver, pues cada uno podrá tomar diferentes decisiones. Por ejemplo, algunos podrían decir, voy a pasar esos huesos. Voy a poner algún ejemplo. Supongamos que algún equipo piensa trabajar como proyecto final eh, un videojuego en donde utilicen ese mismo algoritmo de detección de pose. En ese caso, pues vale la pena que le saquen el rato a ese algoritmo porque pues igual van a matar dos pájaros de un tiro, proyecto final y tarea. Si alguien lo piensa utilizar como proyecto final, pues eh, tiene la posibilidad de que, por ejemplo, lo pase a Unity de una vez y cada uno de esos huesos pues los pase a un rig de un personaje o un personaje simplemente creado por esferitas con esos huesos y detectar colisiones. Entonces alguien podría decir, yo voy a hacer la pose y lo que voy a hacer es que en Unity miro cuando se detecten todas las colisiones a la vez y en ese caso sí sé que la pose es correcta. Otro puede decir, no, yo lo voy a hacer marcando unos puntos en la pantalla y cuando las posiciones coincidan, o voy a utilizar un algoritmo de distancias, o voy a hacer algo más elaborado y voy a tomar todos los puntos de los huesos y voy a entrenar un sistema de una red neuronal o un clustering o lo que sea para clasificar los huesos. Pues aquí ya cada uno tiene libertad después de implementar el algoritmo de visión artificial de cómo resolverlo. El cómo hice yo este ejemplo básico se los explicaré ahorita después de cuando llegue a esta parte de acá. Pero digamos que respecto a la tarea, ¿hay alguna pregunta o es claro? O sea, por ahora entonces solo hay que volver a pensar, sea, en el juego propio, perdón, en pues, un proyecto propio o un juego ya existente. Sí, pues ¿Y sí. qué más era? Son tres que están anotados ahí en el canal de visión artificial. Entonces son, pues allá está el resto de los enunciados del curso. Otra vez otro juego muy parecido a la primera entrega, pero utilizando un algoritmo nuevo, que podría ser como hizo Juan para la pasada, algo con detección de rostros, por ejemplo. Pues en el caso de Juan, pues ya tendría que utilizar algún algoritmo diferente. Digamos que es muy libre, lo importante es que utilicen algún algoritmo que no han utilizado. Entonces por eso antes me avisan como cuál algoritmo piensan utilizar para yo validar que sí sea como un camino válido. Pues la misma estrategia de que cada uno va a hacer su propia implementación y al final van a elegir la del equipo que más les guste y como se imaginarán, pues yo calificaré, pues tendrá una nota esa individual, que es la que llamé seguimiento en en las notas y ya la grupal pues es la mejor que les haya quedado. Igual por si acaso creo que les mandaré también unas diapositivas explicando mejor porque pronto se presta para ambigüedades. Pero listo, claro, claro con eso. Listo. La otra es la detección de pose, también para la semana 15. Ya nuevamente para la detección de pose ustedes deciden una vez que tengan el arreglo de puntos, cómo lo van a trabajar. Y el otro es el proyecto final. El proyecto final es tomar algún videojuego, pero esta vez sí no es un videojuego que encuentran en internet tipo Subway Surfer o algo así, sino un proyecto propio. Entonces, no lo tienen que hacer, pues algunos lo que han hecho es que lo han hecho desde cero. Entonces, algunos han hecho un runner, por ejemplo, en Unity
pero eso les toma mucho tiempo. Entonces, si ya tienen algún proyecto existente, puede ser que utilicen ese proyecto y le cambien la interacción, la forma en que se está interactuando. Entonces, supongamos que, como les daba el ejemplo, yo en taller alguna vez entregué algún juego de golf, entonces utilizo ese, o no sé, en fundamentos de programación yo hice un juego de saltar, entonces ahora lo voy a replicar, pero ahora la forma de saltar depende de algo de la cámara. Ya cada equipo tomará la decisión. La ventaja es que como son varias personas por equipo, pues digamos que hay varios proyectos que han hecho a lo largo de la carrera que son potenciales para ser reutilizados para esto. ¿Me hice entender cómo con la mecánica del proyecto final o hay alguna duda? Estamos bien. Excelente. Respecto a las rúbricas, pues yo se las compartí aquí en este enlace. Si las miran, tiene pues unas rúbricas muy detalladas de que hay una penalización por bugs, hay unas indicaciones respecto al proyecto de audio, de arte, de los estados. Es decir, que inclusive si tienen uno ya hecho, pues les tocaría modificarlo por el hecho de que hay algunas condiciones, como por ejemplo que funcione de forma autónoma. La idea es que no se necesite una persona que esté pendiente de la experiencia, sino que pueda funcionar de forma muy independiente. Piensen como algo que yo tengo en un museo y no tengo que tener a alguien en el museo pendiente de explicarle cómo funciona, sino que cada persona se pueda acercar y sin necesidad de ayuda pueda utilizarlo. Debe haber unos estados en donde si no hay nadie participando de la experiencia, se hace una invitación. Hay muchas formas de hacer esto. Pues pensemos en una sencilla, digamos, detección de movimiento. No hay movimiento detectados porque nadie está utilizando la experiencia. Entonces lo invito a las personas, tengo un audio, una pantalla que invita a las personas a participar. Cuando ya las personas aparecen en pantalla, viene el tutorial, pues o la introducción donde será la bienvenida y cómo participar. No debe durar más de 30 segundos porque la gente se aburre. Luego empieza ahora sí la experiencia como tal, que debe ser con un alto grado de autonomía. Nuevamente, pues no depender de alguien que esté pendiente de la experiencia. Y una vez termina, se cierra, se muestra como el mensaje de cierre, que podría ser el puntaje, por ejemplo, y se vuelve al estado de invitación para que otra persona participe. Ya aquí está pues como respecto a visión artificial, perdón, cuáles son como los criterios de calificación, hay penalización por bugs y hay bonificaciones si le hacen un Game Design Document, si le hacen el video y dependiendo de cuántas personas hay en el equipo. De hecho, me equivoqué porque esto tiene un rango desde 1 hasta 4 y no sé por qué quedó así, listo. Y bueno, pues para el video hay unas indicaciones de cómo debe estar hecho el video. También, como siempre, hay unas penalizaciones por la matriz de confusión si no funciona bien. Y el Game Design Document, estos son los elementos que debe incluir cuando lo hagan. Entonces, inclusive si utilizan un proyecto hecho, pues tendrán que hacer algunos ajustes para que quede de acuerdo a estas rúbricas que se plantean acá. Ya cualquier duda que vayan teniendo, me pueden ir preguntando, sea por acá, por interno o piden tutoría para preguntarme, cualquiera está bien. Ahora sí, entrando en el tema propiamente de hoy, la idea es de hecho hacer un poquito un salto, porque todavía nos faltan otros algoritmos, y es llegar de una vez a Deep Learning. Los otros algoritmos los veremos a partir de otra clase. Quería incluir de una vez el de Deep Learning por el hecho de que sirve para la tarea de detección de pose. Entonces, con la visión artificial pasó algo muy interesante, porque la visión artificial empezó hace muchas décadas con varios algoritmos, y esos algoritmos poco a poco fueron evolucionando. Sin embargo, cuando nació Deep Learning, específicamente las redes neuronales de convolución, el salto que hubo, digamos que pensemos en que el eje X es el tiempo y el eje Y es el progreso en visión artificial. Cuando llegó Deep Learning pasó algo muy curioso y es que el progreso creció de forma absurda, o sea, exponencial. Y a partir de ahora, pues casi todos los algoritmos modernos de profesionales utilizan Deep Learning y han mostrado unos progresos que antes no se creían posibles. De hecho, hay un autor de YouTube, un youtuber, que se llama Two Minutes Paper, que me gusta mucho, pues por lo general sigo los videos que él va subiendo. Tiene videos de videojuegos, de Deep Learning, de pues muchos de visión artificial. De hecho, creo que la mayoría son de visión artificial.
Y entonces son muy interesantes y algo que decía él, pues que él ha hecho su doctorado pues en el tema de Deep Learning y visión artificial, es que, perdón, ya, es que la visión artificial es uno de los campos de la ciencia que ha tenido la evolución más rápida en la historia de la humanidad. Entonces, de hecho, este es un curso que es muy complejo para mí porque, por ejemplo, yo no incluía nada de Machine Learning y Deep Learning hasta el semestre pasado. Yo ahorita empiezo a incluir algunas cosas de Machine Learning, pero inclusive pues van evolucionando supremamente rápido. O sea, la cantidad de cosas que salen en visión artificial es tanta que uno podría decir que fácilmente cada semana hay algo relevante en este campo. Este canal, para los que no lo conocían, es muy chévere. Por ejemplo, aquí muestran unos algoritmos de Deep Learning aplicados a videojuegos, en donde tienen inteligencia artificial peleando contra inteligencia artificial y muestran cómo evolucionan de forma muy interesante. Hacen de hecho unos exploits inclusive que uno no se le ocurrirían como humano. Y tiene muchos, o sea, lo que hace es tomar un artículo, pues un paper oficial, per peer review, o sea, un paper que fue revisado por un par evaluador y le dieron el visto bueno, lo que da a entender que es un paper bueno, y ¿Revisado por un qué, perdón? un par evaluador. Es porque digamos que uno, o sea, uno cómo sabe que un paper le da confianza porque fue evaluado por un par evaluador. Digamos, si uno hace un paper y lo manda a una revista indexada, se llaman así, tuvo que haber un par de expertos en el tema que revisaron el paper y le dieron el visto bueno. Y eso le da más credibilidad, porque no es simplemente alguien hablando lo que él piensa, sino que lo tuvo que someter a que dos evaluadores lo revisaran y le dieran el visto bueno. Por eso es que es tan difícil publicar en una revista indexada. Y los artículos que él toma pues son de revistas indexadas. Entonces él tiene, sí, dígame, Oh, ya, ya, pues que ahí quedó claro. listo, súper bien. Entonces, él aquí muestra muchos algoritmos que utilizan Deep Learning en visión artificial, como 3D fotos, bueno, Behance también es de visión artificial, eh, image synthesis, bueno. Entonces, por ejemplo, aquí tiene de hecho, el canal de él empezó cuando él no tenía el doctorado. Entonces, él al principio no se presentaba como doctor, el nombre de él es muy difícil de pronunciar, sino que antes se presentaba como Magister y ya. Entonces, por ejemplo, este es un algoritmo de Deep Learning que toma una foto y es capaz de tratar de calcularle como la profundidad. Entonces, miren que toma una sola foto y a partir de esa foto es capaz de tratar de estimarle una profundidad. Ese es uno de los usos, pues, de hecho, de Deep Learning. 3D Estimation. Hay varios, este de hecho yo lo probé, tiene una aplicación de celular inclusive en la que uno toma la foto y cualquier foto ya la puede ver como si tuviera cierta profundidad. Y él inclusive, porque es muy teso, porque no solo calcula la estimación de profundidad, sino que rellena las partes que quedarían vacías, porque esas fotos, esas partes quedarían vacías y él las autocompleta. Utilizando un algoritmo que hecho sencillo, se llama InPaint, ese sí lo alcanzamos a ver, y le sacaron una aplicación a esto que debe estar por ahí, no me acuerdo dónde, pero bueno, él la menciona aquí en el video. Y la probé y funciona relativamente muy bien y es Deep Learning aplicado a reconstrucción 3D, otros para image synthesis en donde toma una foto y le hace modificaciones. Por ejemplo, aquí está modificando para que sea más viejo, más joven, un poco como lo que hace la aplicación FaceApp, que de hecho utiliza Deep Learning. Entonces, bueno, ahora entrando un poquito más en detalles, de hecho ahorita vuelvo a esta parte, ¿cuáles son los usos de Deep Learning en visión artificial? Entonces, el primero es Image Classification, él es capaz de ver una imagen y decir que hay ahí, aquí hay un avión, un carro, un pájaro, un gato, bueno, lo que sea. Un poco más avanzado, Image Classification with Location, que es que dice que hay, pero aparte lo señala. Entonces aquí hay un perro, por ejemplo, eh, o múltiples objetos. Entonces aquí hay un perro, una bicicleta y aquí hay un camión. También se utiliza Deep Learning en visión artificial para recolorización. Entonces tengo esa imagen que estaba en escala de grises y la vuelve a colorear. Esto se ha utilizado mucho en fotos muy viejas que estaban en escala de grises y las logra recolorear. Este es avanzado porque digamos que primero le toca detectar qué objetos hay ahí, cuál sería el color de ese objeto normalmente para poder reconstruir el color original.
Image Synthesis, que es como lo que hace la aplicación FaceApp, que es capaz de tomar una imagen y modificarla o inclusive crear una imagen desde cero. Aquí tenemos una imagen y le está sintetizando una sonrisa o una versión más vieja o una versión más joven o un cambio de estilo, pues como maquillarlo o inclusive tomar un texto. Aquí toma ese texto. El pequeño pájaro rojo con cabeza, perdón, el pequeño pájaro tiene cabeza roja con alas que se desvanecen desde rojo a gris, desde la cabeza hasta la cola. Y ya el computador fue capaz de construir estas imágenes, es decir, esto no son fotos de pájaros, sino que son imágenes generadas por computador a partir de ese texto. Entonces, si pensamos, muchas de las cosas que se veían alguna vez en ciencia ficción, en el tema de visión artificial ya están teniendo lugar. El tema de visión artificial avanzado, como les digo, es absurdo lo rápido que ha venido avanzando y casi pues yo que estoy suscrito a varias cositas de visión artificial, casi que cada semana fácilmente hay un avance bien importante. Esto es relativamente muy nuevo, el de construir imágenes con texto. Pero si pensamos, digamos que, entonces yo quiero hacer un libro y quiero ponerle ilustraciones, va a llegar un punto en donde yo simplemente hago el libro y las ilustraciones podrían ponerse de forma automática si uno fue lo suficientemente descriptivo con eso. También hubo un estudio japonés que empezó a hacer el primer manga construido a partir de Deep Learning. Entonces ellos lo que hicieron es que alimentaron el algoritmo de Deep Learning con el autor con las imágenes originales de Astro Boy, que es este anime es muy viejo, pues el manga es obviamente mucho más viejo. Entonces tomaron un Deep Learning y le alimentaron con la historia con varias historias del mismo autor. Y el Deep Learning creó como un sketch, pues un borrador de una historia nueva. Aparte lo alimentaron con todas las imágenes y lo que hizo él fue construir un personaje. Ese artículo lo publicó Nvidia. Vamos a ver si logro encontrar Nvidia Deep Learning, el artículo original, porque ese sí lo vi hace raticos. Aquí está. Entonces, este, por ejemplo, fue el personaje que la inteligencia artificial creó a partir de ser alimentado con, con los dibujos de ese autor. Al principio les parecía como raro el dibujo que él había creado, pero luego pues se dieron cuenta que era que parecía que el personaje que había creado la inteligencia artificial es porque aquí debería tener como una mano y por eso era que no se veía como completo. Pues aquí está como se vería el dibujo completo, pues miren que esa es la parte que generó la inteligencia artificial y ya se le dibujan como el resto del cuerpo, pues ahí ya tendría un poquito más de sentido. Pero es, digamos, demasiado interesante ver cómo un computador es capaz de hacer algo como crear dibujos. eh, y pues, y los crea en el estilo que uno le diga inclusive. Entonces, si los hubiéramos entrenado con los estilos pues de otro autor, pues el estilo del dibujo que él haría sería diferente. Entonces, algo que menciona mucho el canal de Two Minutes Paper es que básicamente en temas de visión artificial es casi como si estuviéramos ya en ese futuro que uno muchas veces pensaba, ya prácticamente estamos ahí. Y nuevamente este salto tan fuerte fue gracias a Deep Learning, que ya en un momentico mencionó como algunos de sus algoritmos. Tenemos otro uso de Deep Learning que es Style Transfer. Tenemos esta foto original, le decimos que la transfiera a este estilo y nos pone esto pero dibujado como en el estilo de Salvador Dalí, creo que es este. Si me estoy equivocando, disculpen la ignorancia. Eh, pero miren que pareciera como una obra creada por alguien y no, esto fue generado por un computador diciéndole tome esa imagen original y conviértala a este estilo. De esto también hay muchos papers, o sea, este tema lo están trabajando muchísimo y han logrado inclusive lograr unos renders que parecen muy dibujados porque toman el objeto y lo pasan a una imagen que parezca dibujada o inclusive falsear luces y digamos que parte de esto posiblemente cuando esté un poco más estable, porque ahorita todo está muy en beta, vaya a cambiar mucho el mundo del entretenimiento. Era de Van Gogh, obviamente. Ay, disculpen, la estaba confundiendo con el grito, supongo yo. Eh, o el reloj derretido, no sé. Eh,
Esperemos que me hagan la corrección aquí. El grito es de Monche, entonces el de Salvador Dalí es la que es el reloj que parece derretido. Listo, súper bien. Mi nivel de cultura en cuanto a arte es bien bajito. Bueno, continuando por acá, entonces digamos que esto posiblemente vaya a cambiar la forma en que se construye el contenido multimedia dentro de algún tiempo. Inclusive Nvidia tiene algunos algoritmos disponibles en la página de ellos. Nvidia, GAN, creo que era Rowan. Ah, bueno, los ejemplos de Nvidia, de hecho, los tienen en algo que llama Nvidia Playground y uno los puede probar varios. Eh, este Game Gam, eso que estamos viendo aquí, todos los gráficos de Pac-Man de acá que estamos viendo fueron generados. Es decir, no, nunca nadie hizo el sprite de Pac-Man abriendo la boca, cerrando la boca. Nadie hizo el sprite del mapa, nadie hizo el sprite de los enemigos. Todo fue generado utilizando Deep Learning. Y el que les quiero mostrar es este Gaugan, en donde se utiliza Deep Learning para construcción de escenarios. Entonces yo le puedo decir que voy a construir, digamos, piso. Entonces, pavimento. Le voy a decir, esta parte de acá es pavimento. Funcionaría mejor con alguien que tenga manos, pero bueno, ahí más o menos. Listo. Y le diré que esta parte de acá es hierba, pues bush. Y algunas partes de acá, bueno, eso tiene herramienta de relleno. Y algunas partes de acá son flores. Por acá digamos que hay un árbol. Por acá pongamos una nube. Esta parte creo que ya estaba como cielo. Sí, 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 ya estaba como cielo. Y el resto pongámoslo como calle. Y él lo que va a hacer es, no le he dado, y no hizo que me había dicho eso. Y aquí está el dibujo que me generó a partir de este de acá. Pues obviamente está lejos de ser perfecto, pero si notamos me generó entonces las hierbas con las flores, el pavimento, la calle, el árbol cuadrado que hice, la nube y el cielo. Es decir, que él es capaz de tomar a partir de unas tags dibujados y tratar de construir, reconstruir la imagen real. Entonces esto, pues a medida que vayan evolucionando esto, posiblemente vaya a cambiar mucho cómo funciona el mundo del entretenimiento. Pensemos en que algún tiempo atrás, pues hace mucho tiempo atrás, habían tareas que se pensaba que no era posible automatizar. Entonces teníamos algunas tareas que siempre eran hechas por operarios, pero que ahorita son automatizadas, empezando por ejemplo, la revisión de botellas malas. Cuando montaron la fábrica de Coca-Cola aquí en Colombia, la fábrica original tenía una parte de la producción al final en la que tenían más o menos 8 humanos que estaban mirando atentamente cada botella que salía. Y si detectaban algún desperfecto en alguna de ellas, la retiraban de la cadena de producción. Ese proceso era primero muy ineficiente, pues porque son 8 personas, es mucho más costoso. La margen de error era más alta y la banda transportadora tenía que funcionar a una velocidad limitada porque los humanos pues finalmente no son tan rápidos. Actualmente son cámaras que detectan primero pues que la botella no esté despicada y luego en el punto final que no haya como nada inusual en la botella. Y ese era un proceso que originalmente pues no parecía posible automatizar. Eso mismo dan a entender algunos autores qué es lo que va a pasar con el mundo del entretenimiento. Actualmente hay algunos roles que quizás en algún momento desaparezcan, como las personas que hacen texturizado o inclusive las personas que hacen rigging o las personas que hacen modelado, posiblemente empiecen a, digamos, modificar la forma en que se trabaja con ellos porque van a haber tareas que posiblemente van a empezar a ser automáticas.
Entonces pensemos en que en algún momento puede que ya no necesitemos como rehacer todos los dibujos, sino que solo algunas bases y luego el computador hace el resto. Y en algún momento puede que no sea tan lejano por lo de que este tema está evolucionando tan rápido. Continuando por acá, otro de los usos, que es el que les muestro aquí, es detección de pose. Aquí, por ejemplo, de pose T, bueno, pues no saqué ninguna captura de pantalla. En esta última diapositiva encuentran lo mismo que les compartí en el canal, que es el post original en el que me basé. Hay muchos posts de estimación de pose, hay muchas publicaciones, hay artículos. Este que les mandé es porque yo comparé varios, más o menos 5 que revisé, y ese es el que me pareció más fácil de entender y con el código más como limpio. Y una versión ligeramente modificada de ese código y ya con la base de datos la encuentran aquí en este Google Drive. Hago la aclaración, es un código que empecé desde cero, el código lo empecé desde acá y la base de datos del entrenamiento ya también está aquí descargada, creo que es de una universidad que utilicé. Bueno, ahora sí, miremos cómo funciona esto o cuál fue la magia detrás de del Deep Learning que nos permite que esto funcione. Para poder explicar eso, voy a retomar la clase que habíamos visto de Machine Learning, específicamente de redes neuronales, de las convencionales, que me quedó faltando la parte de explicar el backpropagation. Empiezo con un repaso y ya explico esto, pero no tomo algo primero. ¿Qué habíamos visto como repaso? Teníamos unas entradas, que eran unos datos. Digamos aquí el largo de una flor, el ancho, el largo del pétalo y el ancho. Cada uno de esos datos, que es numérico, se multiplica por un peso antes de entrar a la neurona. Que entra a la neurona la suma de las entradas multiplicado por su peso correspondiente más un peso propio que tenía cada uno llamado el bias. Ese numerito se evaluaba en una función que podía ser una función sigmoidal, que era esta de acá. Entonces el valor Sx se reemplaza y eso me da un valor de y, que es el número que llega acá. Y ese número sale. Finalmente, eso me da un número que yo convierto en una categoría, en un label o categoría pues lingüística. Yo puedo decir de -1 a -0.33 era una, de -0.33.33 era otra y de .33 a 1 era la otra. Si la red neuronal se equivoca, él debe recalcular los pesos utilizando el algoritmo que se llama backpropagation, que es que empieza a repartir el error hacia atrás. Miremos cómo funciona. Primero calculo el error. Para calcular el error eh, de la última capa, es muy sencillo. El error de la última capa es valor esperado menos valor recibido, que ese sí lo había mostrado acá. El valor recibido fue menos 0.5 y el valor esperado era 1. ¿Cuánto es la diferencia ahí? 1.5. Hay un error de 1.5. Ese es el error de la última capa. Pero yo bueno, y como con la última capa y como con este error recalculo los pesos, el peso se recalcula con esta fórmula. Entonces, el peso de la última capa, digamos W última, pues llamémoslo WX, va a ser el WX que tenía antes, o sea, el valor inicial, que en ese caso fue aleatorio, menos el valor que le entró. Es decir, cuando él aquí le llegaron varios números, el de esta neurona, el de esta, cada uno se multiplicó por un peso, entonces 0.64 multiplicado por algo, más 0.36 multiplicado por algo, más 0.8 multiplicado por algo, más el bias, que es el peso propio, y eso supongamos que me dio, no sé, 1.5, el 1.5 lo evalúo en la función, que puede ser esta o esta, pues dependiendo de cuál sea la que hayamos decidido, y al final me da un número, supongamos que ese número fue 0.7. Entonces es el peso que tenía originalmente igual al peso que tenía menos el valor de la entrada, digamos 0.7, multiplicado por el error que fue 1.5 multiplicado por un mu, pues mu es el símbolo griego, sino que no tenía cómo hacerlo acá, eh, pues el símbolo griego que es como así, multiplicado por ese símbolo griego. Y ese es el que se conoce como el paso. Si yo le pongo un 1 es porque me va a tomar tal cual el error, sin embargo normalmente se manejan pesos muy bajitos. Mientras más bajito, más preciso es el algoritmo, pero también más se demora en llegar al valor correcto. Entonces este valor pues
Se puede también jugar con él de forma dinámica en algunos algoritmos, pero bueno, es un multiplicador que hace que el camino sea más lento. Pensemos en este como la velocidad. Y ya con esto puedo calcular el peso nuevo. Digamos que el peso original de esta parte de acá era 0.60, era, bueno, pongámosle algún número cualquiera, era 2. Entonces el peso original de acá arriba era 2. Pero yo sé que ese peso no es correcto porque si no la respuesta me hubiera dado bien. O sea, el peso es incorrecto. Entonces a ese 2 le resto el valor que me dio a la salida multiplicado por el error multiplicado por la velocidad. Y eso pues me va a dar finalmente un número que me va a dar 1.98. Y noten que el peso pasó de ser de 2 a ser 1.98. Si este valor fuera más grande, pues el valor del peso hubiera cambiado más, porque le estoy dando más velocidad al cambio. 1.89. Entonces ya el nuevo peso que estaba aquí se reemplazó por 1.89. Y se le hace el mismo proceso a este peso, se le hace el mismo proceso a este peso para calcular los diferentes errores. Aunque de hecho aquí yo me equivoqué porque el que se pasa aquí no es el punto 7, es el valor correspondiente a la entrada. O sea, de esta neurona salió un punto 36, este es el que utilizo para recalcular ese peso. Y de aquí salió un punto 64, es el que utilizo para recalcular ese peso. Y de aquí salió un punto 8, es el que utilizo para recalcular el peso. De aquí para la primera era 0.64. Y con eso se recalcula. ¿Qué pasa o cómo calculo el error cuando no estoy en la última capa? Porque claro, aquí el error era muy fácil, aquí era valor esperado menos valor recibido. Pero ¿cómo calculo el error de estas capas internas? Entonces, ese error se calcula como z1 por 1 menos z1, que de hecho esto sale de unas operaciones de un gradiente, eso se llama gradiente descendiente, y z1 es el valor de la función evaluada, es decir, z1 sería todo esto de acá, evaluado pues en el valor de la entrada, que sería, digamos, aquí, me entró, no sé, un 1. Estoy en esta capa acá, entonces me entró un 0.77, pues sería evaluado en 0.77 este de acá. Eso me da un número, digamos, 0.6. 0.6 multiplicado por 1 menos 0.6 multiplicado por la sumatoria de todos los pesos eh, siguientes de la neurona siguiente por el error de la neurona siguiente. Entonces, por ejemplo, en esta de acá, solo lo va a multiplicar con este por este, pero en este de acá, como si tiene que tener en cuenta este peso por este y este de aquí abajo, pues va a ser una sumatoria de todos los pesos por el error. Finalmente, con este algoritmo pues, de backpropagation, cada neurona sabe cuánto se equivocó y sabe cómo reajustar su peso. Ahora pensemos en cómo puedo expandir esta neurona o qué fue lo que le dio paso pues, al deep learning. Lo que le dio paso al deep learning fue una combinación de tomar. Alguien dijo, ve qué pasa si yo tomo una red neuronal, tal cual como esta red neuronal de acá, pero qué tal si en lugar de pasarle unas características que yo extraigo de la imagen, le paso la imagen completa. Entonces pensemos en que yo tengo una imagen de acá. Pensemos aquí, imágenes, herramientas, tamaño, icono. Listo. Pero quería algo inclusive más pequeñito. Busquemos aquí face de 16 por 16. ¿Cómo van a esperarse? No cabía una imagen en tan poquito peso. Bueno, esto pues funcionará bien para esto. Entonces, normalmente lo que hemos hecho es extraer unas características. Por ejemplo, cuando hicimos Hard Cascade, ¿qué características extraímos? Los resultados del Hard Cascade, en donde se ponía aquí como una mascarita y aquí se ponía otra, y se hacían ciertas operaciones entre ellas y sacaban unas características, y eso era lo que entraba al algoritmo de clasificación. O podríamos sacar algunas propiedades de detección de bordes. Por ejemplo, voy a pasarle unos algoritmos asociados a la detección de bordes, voy a pasarle unos resultados de cálculos de áreas y así.
Pero normalmente como utilizábamos esto era que extraíamos nosotros mismos características utilizando visión artificial y luego dejábamos que la red neuronal se entrenara. Pero alguien dijo, ¿qué tal si no extraemos características? ¿Qué tal si le pasamos la imagen entera? Entonces supongamos que esta imagen sea de 16 por 16. Si yo la represento en forma de arreglo, es como si tomara este pedacito y luego el siguiente lo pongo aquí y luego el siguiente aquí y cada uno de ellos pues va a tener tres canales, rojo, verde, azul. Eso me daría 16 por 16 por 3. Eso me daría 768 datos. Para una imagen de apenas 16 píxeles, ¿cierto? Si la imagen ya es de 32 píxeles, que es más grande, y aún así es, pues 32 píxeles es nada, serían 30.072 datos. Hay 3.072 datos. Entonces tomo ese arreglo de datos, que es supremamente largo, de 3.072 datos, y en lugar de alimentarle la red neuronal con 4 datos, la alimenté con 3.072 datos. Y entonces ya le empezó a pasar todos esos datos a la red neuronal. Este fue el primer cambio que se hizo para Deep Learning utilizando algo que se llama redes neuronales de convolución. O sea, convolutional network. O CNN. Listo. Ya teniendo esta parte de aquí, eh, ya hay un primer cambio. Siguiente cambio, que normalmente en las redes neuronales, donde trabajamos con dos, tres capas ocultas, mientras que en las redes neuronales de convolución decidieron como, ¿qué tal? Pues en las deep learning, el deep de hecho pues de mucha profundidad, dijeron, ve, ¿qué tal si no utilizamos tres capas de redes neuronales internas, sino qué tal si utilizamos 150? ¿O qué tal si utilizamos 700? Y eso, de hecho, mejoró el resultado. Utilizando una cantidad exagerada, pues tipo 150 capas internas, funcionó muy bien para imágenes. Mejoró mucho el resultado. Obviamente, como podrán imaginarse, es mucho más lento. El entrenamiento es mucho más lento porque tengo que hacer este recálculo de pesos en cada una de las neuronas de las 150 capas que tengo. Asimismo, la detección en tiempo real es muy difícil porque inclusive para ya clasificar son 150 veces las operaciones que tenía que hacer originalmente y tengo que pasarle muchos datos. Entonces son 150 capas operando 3.000 datos. Es mucho más lento el deep learning obligatoriamente. Entonces aquí está el otro cambio. Y el otro cambio que se hizo es que ya no se está tomando, o bueno, o que los pesos se entienden de forma diferente. Porque lo que se está tomando es una convolución. Entonces nosotros hace un rato ya vimos algo que se llamaba el kernel. Y que vimos que era el kernel, era una operación en donde uno tomaba toda la imagen y se le aplicaba una operación que se llamaba convolución sobre un kernel. Cuando nosotros aplicamos esta convolución, lo que hacíamos era que difuminábamos la imagen. Entonces aquí lo vimos. Ah, si yo le aplico este kernel, estoy difuminando la imagen. Si yo le aplico este otro kernel, la estoy difuminando pero diferente. Con este kernel detectaba esquinas, con este kernel detectaba bordes. Creo que lo tengo aquí hecha. Entonces aquí con este kernel detectaba bordes, con este kernel, no los tengo hechos todos, detectaba bordes y esquinas, pero bueno, esos son los kernels, unas imagencitas pequeñitas que me sirven para hacer ciertas modificaciones sobre la imagen. Entonces recordemos, a la red neuronal yo le pasé no características que extraje de la imagen, sino que le pasé la imagen per se. Entonces supongamos que a esta red neuronal de acá yo le pasé esta imagen. ¿Y qué tal si yo pongo que algunas neuronas tengan algunas pesos que equivalen a ponerle esta operación de acá? Esas neuronas que hacen esto, de hecho, se llaman convolutional eh, neuron o filter, que es el nombre que más se utiliza, filter. Entonces, esta es una neurona que de hecho sabe cómo aplicar filtros. Y digamos que yo le digo a esta neurona que haga esto, cuando esta neurona reciba esta imagen, lo que va a pasar es que esta neurona me va a entregar esto de acá.
Y esta, entonces, a la red neuronal, pongámoslo más atrás, supongamos que esa fuera una red neuronal, pues que esa fuera neurona convolucional. Entonces, él recibe la imagen original. Pan. Y esta tiene el filtro de detección de bordes, entonces sale aquí. Y ya lo que le va a llegar a esta neurona es la detección de bordes. Pero supongamos que esta otra neurona no hacía detección de bordes, sino que hacía detección de esquinas. Entonces, lo que le está llegando a la siguiente neurona por este lado es detección de bordes, pero por este lado es detección de esquinas. Y ya él hace algo con estos dos, y es que toma alguna decisión. Entonces se van combinando unas neuronas tradicionales que suman unos pesos para dar como un resultado numérico con unas neuronas que lo que hacen es modificar la imagen y pasárselas a las capas siguientes. De lo que va del concepto hasta ahí de red neuronal convolucional, ¿qué dudas tienen? Y al final pues llega también a una sola neurona, Sí, o luego se vuelve a expandir. al final llega a una, pues depende de la arquitectura, porque hay muchas arquitecturas. De hecho, parte del trabajo muy fuerte de esto ha sido crear muchas arquitecturas. Entonces, digamos, una arquitectura que se llama AlexNet, que es este tipo de arquitectura que él definió y demostró de forma heurística, o sea, haciendo pruebas, porque esta arquitectura que él propuso funcionaba. Pero hay diferentes tipos de arquitecturas. Entonces, en esta arquitectura de AlexNet, al final va a quedar con una última capa que tiene tantas neuronas como clases. Si yo quiero clasificar entre gatos y perros, al final no hay una neurona, sino dos neuronas. Y cada esa neurona, digamos que se vuelve más fácil porque si yo quiero clasificar entre gatos, perros y algo diferente de gatos y perros, entonces tengo tres salidas. Pensemos en que aquí tres circulitos. Entonces, gatos, perros y otra cosa que no eran ni gatos ni perros. Numéricamente, eso me dio un valor numérico al final. Esta también y esta también. La que tenga el valor numérico más alto es la que gana. Entonces, si esta me dio un valor numérico más alto es porque la salida fue un perro, por ejemplo. Si esta me dio más alto es porque es un gato. Y si me dices porque no es ninguna de las dos. O solo utilizo dos, gatos y perros, y un umbral. Si me dio menos de 30%, digo que no era ni gato ni perro. Si me dio más alta este y más del 30%, digo que era un gato y si no, digo que era un perro. Entonces, en esta, depende de la arquitectura que utilicen, una arquitectura muy común es poner al final tantas neuronas como clases quiero categorizar. Si solo quiero categorizar perros, a ver si es un perro o no, dejo una sola y un umbral, por ejemplo. O otra que se va a activar cuando sea algo diferente. Pues ya depende de la arquitectura que queramos utilizar. No sé, Juan, si me hice entender ahí. Sí, Listo. Entonces, ¿dónde está la magia? Porque noten que esto ya lo conocíamos. Los algoritmos convolucionales existen desde hace mucho. Las redes neuronales existen desde hace mucho. ¿Dónde está la magia en haber alimentado la red neuronal con una imagen por unas convoluciones? Pero más interesante aún es que no le vamos a decir cuál es la convolución. Es decir, aquí ya sabemos que esta se utiliza para detección de bordes. Y ya sabemos que hay otro kernel que se utiliza para detección de esquinas, que es este de acá. Y sabemos que inclusive hay otros kernel que nos da otro tipo de información, como los de los hard cascades. Pero entonces, ¿qué tal si le decimos a la neurona que él mismo determine cuál es el kernel que él va a utilizar? Entonces resulta que en las redes neuronales de convolución, este kernel se llena con valores aleatorios. Yo le digo, haz un kernel de 3x3 o de 5x5 y llénelo con puros números aleatorios. Entonces aquí puede que haya un 0, aquí un punto 3, un punto 5, un -2, números aleatorios completamente. O normalizados, pues bueno, entre -1 y 1, entonces no va a haber un -2, sino un -0.3 o lo que sea. Y lo que va a pasar aquí es que me va a dar un kernel, que es muy raro porque fue un valor aleatorio. Pero luego cuando la red neuronal yo le digo a usted es una imagen del icono de YouTube. Entonces como los kernels son aleatorios, pues por acá va a salir algo súper extraño, que no tiene absolutamente nada que ver. Lo mismo por acá. Y al final él me va a dar una activación que posiblemente sea incorrecta. Me va a decir que no era no era el logo de YouTube. Y yo le digo, sí era. Entonces él utiliza el algoritmo de backpropagation para recalcular los pesos y recalcular inclusive estos algoritmos de convolución. Entonces ya él sabe que estos números de acá no eran y los recalcula y pone unos números nuevos. Y yo vuelvo y le paso, digamos que le voy a volver a repasar el mismo logo de YouTube. Entonces vuelve y le hace alguna operación bien rara, vuelve y le digo que no, y vuelve y se recalcula.
y después de muchas iteraciones va a lograr detectar unos kernel que efectivamente sí le van a servir. Es decir, que él ya no solo está aprendiendo a clasificar, sino que está aprendiendo a aprender. Algo muy interesante es que cuando uno empieza a abrir las redes neuronales, las de Deep Learning conocidas, se da cuenta que los algoritmos empiezan a detectar algunos elementos muy interesantes. Por ejemplo, miremos, yo aquí tengo unos papers abiertos, los tengo en el otro navegador. Aquí. Por ejemplo, este es medio viejito, este es del 2017, que fue un trabajo tratando de clasificar entre diferentes tipos de peces utilizando Deep Learning. Es una tarea difícil, pues, porque inclusive para un humano no entrenado es difícil. Si a mí me preguntan qué clasifica entre esos tipos de peces, yo no sabría, ¿cierto? Pues uno de pronto podrá darse cuenta que son diferentes, pero por ejemplo esos dos son parecidos, ¿cierto? Pues es bien difícil hacer esta clasificación. Eh, y si miramos por acá, ellos decidieron abrir la red neuronal para ver qué estaba pasando. Entonces, en las primeras capas de convolución, o sea, como en estas primeritas de más a la izquierda, porque recordemos que aquí vamos a tener muchas capas. En las primeritas, el algoritmo, después de entrenado, aprendió a detectar algo que parecen líneas verticales, líneas diagonales y líneas horizontales. Es como lo que está aprendiendo. Luego en la siguiente capa, el kernel que utilizó le permitió detectar unas formas más específicas, como unos círculos, por ejemplo, o algo que parecieran ser como unas bocas, no sé qué será esto. Y luego en las capas más adelante ya es capaz de resaltar algo que efectivamente parecen como algunas formas de los pescados, como algunas de pronto colas o algo así. Digamos que en términos generales lo que pasa con Deep Learning es que las primeras capas detectan formas básicas como líneas, círculos, bordes, diagonales o lo que sea. Las siguientes características más finas como ojos, orejas, bocas y luego unas características más organizadas como rostros, por ejemplo. De hecho, no es tan diferente a cómo funcionamos nosotros. ¿Cómo funcionamos nosotros? Nosotros vemos algo internamente, pues uno está viendo que hay unos bordes para separar el objeto del fondo y luego empieza a mirar, esto tiene llantas, entonces parece que es un carro y bueno, como esta misma lógica, por acá creo que tengo otro y este me pareció muy chévere porque aquí pasa lo mismo, la primera capa como que empieza a detectar unas líneas o unos gradientes de color al parecer. Luego las siguientes empiezan a detectar unas formas ya más puntuales y las últimas ahora sí empiezan a detectar casi que objetos. Miren que aquí por ejemplo se nota que eso es como un ave, por ejemplo, un panal, unos objetos ya bien específicos. Entonces después de haberlo entrenado el algoritmo, ya él era capaz como de hacer unas detecciones entre diferentes tipos de objetos pues que le estaban pasando. Aunque ese no era el que estaba buscando. eh, que había uno como que se alcanzaba a ver que detectaba, separaba las orejas y todo. Pero inclusive creo que este lo vi fue en algún video. Perdón, un momentico, busco. Filtered. Human Ah, sí, no era este. Por un momento ya busco el video que había visto donde se veía muy clara esa parte. Bueno, y la ventaja si quieren escuchar pues más de este algoritmo, hay demasiados pues videos de YouTube eh, al respecto. Por ejemplo, aquí de hecho explican lo mismo de la parte de los kernel. Entonces, por ejemplo, la red logra llegar a eso, a como a detectar esos bordes de esta imagen que es un 7. Y aquí está este sí. Eh, por ejemplo, las primeras capas son capaces de detectar algunas como líneas o formas básicas, pero las capas más avanzadas aquí se nota mucho más. Por ejemplo, hay unas capas que ya empiezan a detectar colas. Miren que aquí todo lo que detectó fue como colas, o aquí empieza a detectar como unas caras, aquí empieza a detectar unas como patrones. Digamos que digamos la función de cada una de estas neuronas convolucionales es detectar un patrón. Ese patrón puede ser círculos, ese patrón puede ser rostros, ese patrón puede ser orejas.
Pero digamos que en las arquitecturas actuales lo que pasa es que las de la izquierda detectan formas más básicas y las de la derecha empiezan a detectar formas mucho más pulidas. Esto permitió reducir, cambiar notablemente la margen de error de los algoritmos de visión artificial en clasificación de objetos. Y a partir de ahí se empezó a utilizar en todo. Una de las primeras pruebas que ocurrió con esto era para las cartas en Estados Unidos, que se escribía a mano como el código postal de a dónde va. Y los algoritmos de visión artificial todos tienen una margen de error muy grande, porque la gente puede escribir muy diferente. Entonces la margen de error podía estar, digamos, por encima del 20%, era muy alta. Necesitaban un humano para corregirlo. Pero cuando se probó este algoritmo, porque de hecho ahí fue uno de los momentos donde nació esto, en clasificación con números, pasándole, perdón, pasándole directamente el número, la margen de error bajó a menos del 5%, o sea, un cambio supremamente alto. El autor de este original, junto con otros autores importantes de Deep Learning, todos están trabajando en empresas súper grandes, que en este momento, ¿quién tiene como los mejores en Deep Learning? Google, Facebook, Amazon, e inclusive Alibaba creo que tenía otros de los importantes. Entonces, si uno mira, pues Google que ha hecho con su algoritmo de Deep Learning, en Google Fotos él es capaz de clasificar que uno sea la misma persona. De hecho, busquemos por acá Oreo. Y es capaz de detectarme todas las fotos que yo haya tomado, darse cuenta que Oreo, pues mi mascota, esté en la foto. Entonces yo no tengo que buscar cuál es, sino que ya automáticamente él se entrenó con todas las fotos que yo subí. Alguna vez me preguntó como, ¿este y esta son la misma persona? Le dije que sí. Luego otra vez este y esta son la misma persona, sí. Y ya luego me crea automáticamente esta base de todos. Lo mismo pues con fotos, no sé, mías. Entonces ahí lo mismo, ya buscar todas las fotos en las que yo voy a aparecer. Y es muy teso porque inclusive pues lo probé. Yo no tengo muchas fotos digitales de pequeño, pero con mi hermanita sí, muchas fotos digitales desde pequeña. Y fue capaz de decir que era la misma persona, ella ahorita con 19 años, a fotos de cuando ella tenía 4 o 5 años. Entonces el algoritmo es muy, muy teso, utilizando como casi como si creara una red neuronal de cada persona. Entonces ya tiene una red neuronal entrenada con Giovanni de Deep Learning y ya cualquier foto que llega es capaz de saber si era Giovanni o no era Giovanni. Entonces es supremamente teso el algoritmo de Google. Entonces nuevamente el uso de pasarle directamente la imagen y poner algunas neuronas que hagan convoluciones es lo que nos permitió hacer el salto más grande en este tipo de tecnología. Hay un concurso que se hace anual en donde se ponía un reto. Digamos, el reto era tomen esta serie de imágenes y clasifique lo que hay en esas imágenes. Ese reto, pues cada año iba bajando el error porque salían algoritmos nuevos o clasificadores nuevos. Pero llegó un punto en donde ese concurso estaba estancado. Durante varios años, la margen de error estaba bajando muy, muy poquito. Y luego cuando llegó Deep Learning y la gente empezó a probar Deep Learning en ese concurso, pasó algo y es que otra vez empezaron a bajar un montón los errores de este. Entonces casi que podríamos dividir visión artificial antes y después del Deep Learning. Hago una aclaración acá. ¿Esto significa que siempre iríamos a utilizar Deep Learning con visión artificial? No. Es como, por ejemplo, pensar, hay armas más fuertes. Sí, entonces, digamos, pues haciendo la analogía que hacía un profesor mío en la universidad de embebidos, es como matar una cucaracha con una bazuca. Entonces, hay armas más potentes, sí, pero yo siempre tengo que utilizar el arma más fuerte, no necesariamente. Uno utiliza el algoritmo que se ajusta al contexto que uno tenga. Hay algoritmos muy sencillos o problemas muy sencillos que pueden y deben resolverse con algoritmos básicos de visión artificial y otros que sí necesitarán que utilicemos Deep Learning. La razón de por qué no siempre utilizamos Deep Learning es porque es más costoso computacionalmente, más costo en dinero y más costo en tiempo, que pues es implícito en el de computacional. Entonces, el del tiempo lo podemos resolver, pero con dinero, básicamente. Ahora hay unos servicios muy interesantes, de hecho Google ofrece uno, Google Computer Vision Service. Google y otras empresas ofrecen servicios de visión artificial que utilizan Deep Learning. Entonces es muy fácil de utilizar porque lo que hace uno es que sube una imagen, pues se conecta con un servidor,
le manda la imagen directamente y Google le devuelve unas categorías dependiendo pues del servicio que uno eligió. Entonces una imagen le dice, ahí hay un gato, o ahí hay un gato sentado, o hay un niño corriendo, hay un niño saltando. De hecho, ellos dan una justificación muy buena de por qué uno haría utilizar ese servicio. Y es el cómo funcionan estas redes de Deep Learning, que al parecer no lo mencioné, y es que el mayor problema actual con Deep Learning es la cantidad de datos necesarios, la base de datos, qué tan gigantesca tiene que ser para hacer una buena clasificación. Supongamos que yo quiero clasificarlo para que detecte eh, bicicletas. Entonces yo llego y le paso al algoritmo de Deep Learning, le paso esta bicicleta. Ya saben que lo descomponen todos los píxeles, alimenta la red, le aplicará algunos kernel, por acá alguno detectará, aprenderá a detectar diagonales, otro aprenderá a detectar círculos, por allá otro aprende a detectar llantas, otro aprende a detectar dos llantas juntas, bueno, lo que sea. Pero como solo le estoy pasando una imagen, cuando yo le paso esta imagen, él me la va a clasificar bien. Pero yo llego y le paso esta bicicleta que está diagonal, por ejemplo, esta que está más diagonal todavía, era una publicidad, listo, esta, y él me dice, no tengo idea de qué es esto, porque el algoritmo quedó sobreentrenado, el problema de overfitting, con esta de acá. Cuando le paso estas dos, puede que ya sea capaz de detectar esta y este ángulo, pero si ya yo llego y se la paso yo en un ángulo diferente, como esta, él ya no va a saber que eso es una bicicleta. Pensemos en que el ser humano o la vista del ser humano combinado con el cerebro, porque creo que hay una región del cerebro dedicada específicamente para la vista, es una región grande y que consume una cantidad considerable de recursos, es capaz de detectar eso. Yo les digo, ¿qué es esto? Ustedes saben, eso es una bicicleta y solo están viendo un segmento. Más aún, yo les puedo decir esto y ustedes van a decir, es una bicicleta, esto es una bicicleta, esto es una bicicleta. Si yo entreno solo con fotos reales, este algoritmo de Deep Learning le pasó esto, él no hay cuando sea capaz de darse cuenta que eso es una bicicleta. Entonces no solo tengo que entrenarlo con diferentes tipos de bicicletas, diferentes ángulos, diferentes perspectivas, sino que también tengo que entrenarlo con objetos reales y objetos dibujados. La razón por la cual el ser humano es tan bueno en esto es porque es una tarea que se ha perfeccionado por millones de años. La vista comenzó en algún momento cuando algún tipo de célula, pues retomando como demasiado de atrás, al principio pues cómo funcionaba la vida eran células, organismos unicelulares, o sea, una única célula. Y esa célula hacía todo, esa célula pues como que se comía algo y la procesaba y seguía avanzando. Luego la evolución empezó a ser relevante cuando las células empezaron a juntar entre ellas. Entonces ya tenían tareas específicas. Unas células protegían a las otras que procesaban energía y otras células se encargaban, por ejemplo, de atacar. Entonces ya habían como unas funciones más definidas. Las que protegen, pues vienen siendo lo que es la piel ahora. eh, y así, y luego en algún momento entre ese grupo de células apareció una célula que de forma aleatoria, porque la evolución como funciona es aleatoria, de forma aleatoria apareció una célula que era capaz de reaccionar a la luz. De alguna forma se veía influenciada por la cantidad de luz que había, como el primer concepto del ojo. Y eso siguió evolucionando y siguió evolucionando pues durante millones de años. Y aparte de que la vista se fue perfeccionando, el cerebro se fue entrenando con una base de datos gigantescas que se conserva pues en el histórico por el hecho de que uno igual en el ADN conserva información. Para hacerlo más claro, cuando uno nace uno sabe que tiene que tomar leche, ¿cierto? Pues un bebé nace y inmediatamente busca el seno de la mamá para tomar leche. ¿Eso quiere decir que uno nace con información? Sí, en el ADN se transporta información asociada principalmente a la supervivencia, pero hay bastante información que se transporta y por eso es que nosotros tenemos una ventaja de millones de años versus el computador que apenas empezó con visión artificial hace un par de décadas. Aparte uno de niño pues ve un montón de imágenes todo el tiempo, uno va preguntando y uno tiene ya una base de datos. Piensen en esto, si uno ve, digamos, a 48 frames por segundo, por ejemplo, entonces uno cada segundo está viendo 48 imágenes y esas imágenes el cerebro las está clasificando. Y eso por cada segundo, uno cuántos segundos ha vivido, cuántas imágenes entonces ha tenido para ser entrenado. Es por eso que la vista humana es tan buena y es capaz de detectar eso. Y si queremos que algo compita con él, tenemos que pasarle una cantidad de imágenes equivalente a las que nosotros hemos visto desde que somos pequeños. Y por eso el problema más costoso en Deep Learning es saque la base de datos y el computador para entrenarlo con esos millones de fotos. En uno de los anuncios publicitarios de Google, que me pareció de hecho muy chévere porque explican muy bien el concepto conceptualmente, pero lo explican muy bien,
de Deep Learning, ellos le dicen a uno, Deep Learning es muy difícil para una empresa pequeña porque usted no tiene cuándo conseguir una base de datos gigantesca para hacer el entrenamiento. Déjenos ese problema a nosotros, páguenos una mensualidad, usted lo único que tiene que hacer es que nos pase la imagen y ya nosotros le devolvemos las categorías o la información relevante dependiendo del servicio que usted quiera. Y muestran algunos ejemplos en código que efectivamente es muy fácil de utilizar. Entonces uno dice, yo voy a hacer una experiencia interactiva en donde voy a poner a las personas a que vayan, no sé, con las mascotas y los pongan a hacer algo y yo quiero detectar inclusive si la mascota está saltando y va a pasar algo. Entonces ellos ya tienen unos clasificadores de gestos, ellos son capaces de decir, en la imagen hay un perro saltando y está en esta posición. Entonces yo no voy a hacer todo el algoritmo, sino que voy a montar la experiencia y lo que hago es que contrato el servicio de Google por, no sé, una semana y ya le mando al algoritmo de Google el video y él todo el tiempo me va diciendo las categorías de qué es lo que está pasando ahí. Es bien interesante como ese tipo de servicios. Bueno, y nuevamente pues lograron este avance respecto a la margen de error y ha sido utilizado en un montón de cosas, incluyendo el que voy ahora, detección de pose. ¿Alguna pregunta de lo que he mencionado hasta ahora? No hay preguntas. Bueno, continuando. Ahora sí, con el algoritmo de detección de pose. El algoritmo de detección de pose pertenece a los de Deep Learning. OpenCV ya tiene una librería de Deep Learning que se llama DNN. Está aquí. La librería de DNN es compatible con CUDA. Eso significa que podría correr sobre la tarjeta de video para que sea mucho más rápido. Sin embargo, el setup de tarjeta de video no me ha funcionado hasta ahora en Windows. Y el mismo autor dice que funciona mejor en Linux que en Windows. Hasta ahora pues no le he sacado como el tiempo suficiente para hacerlo funcionar en Windows y no tengo Linux instalado ni planeo instalarlo en el corto plazo. Entonces por ahora todo está corriendo sobre la CPU, por lo cual cuando lo vieron corría como un poquitico, con un poquitico de lag. Y miremos entonces cómo es el código. Este es el que les pasé ya por Google Drive. Lo primero es que él tiene que ir a la base de datos. Esta base de datos es porque ya alguien hizo un deep learning con muchas poses de personas, pues con muchas personas, y es capaz de entregarme unos puntos asociados a los huesos de esas personas. Pero esa base de datos, que tuvo posiblemente miles o cientos de miles de datos, ya fue entrenada y está pública y es gratis. La ventaja es que hay unas bases de datos que son gratis, porque otras no. Entonces, vamos a ver aquí. Y yo aquí ya descargué la base de datos, descargué dos, una que se llama Coco y una que se llama MPI. Aquí pues podemos seleccionar si Coco o MPI. Cualquiera de las dos bases de datos, a mí me funcionó más rápido MPI y la margen de error era muy similar, entonces utilicé la que se llama MPI. Pero básicamente son dos bases de datos, pues la misma base de datos, pero entrenada digamos con dos tipos de arquitectura diferentes, entonces van a resultados diferentes. Entonces aquí tengo las bases de datos que estoy cargando. Aquí tengo el ancho de la imagen y el alto de la imagen, porque resulta que si bien la cámara mía es digamos de 1080, si lo hago con 1080, el computador simplemente me va a correr a un frame cada 10 segundos o algo así, va a ser supremamente lento. Entonces tengo que cambiar el tamaño de la imagen a una versión mucho más pixelada, noten que apenas 168 píxeles para que él corra el algoritmo. Funciona mejor si le ponen el doble de esto, pero corre lento. Entonces lo dejé con este de acá, que era como el que me daba el mejor resultado, velocidad versus calidad. Como siempre se lee de la cámara. Ahorita les explico para qué es este threshold. Y ahora vamos a utilizar la librería DNN, Deep Learning, Deep Neural Network de OpenCV. Y vamos a decirle que lea la base de datos, que sería esta de acá. Y con estos pesos que están aquí. Pues porque esa base de datos tiene ya unos pesos, que son los pesos pues de las redes, y unos datos adicionales, que no sabría cómo definir. Esto sí lo hice pues ya yo propiamente para el mío. De hecho voy a empezar explicando entonces este de aquí, para no enredar como con la parte de la clasificación. Bueno, se leen los datos, que aquí ya están. Bueno, entonces por acá. Bueno, ¿y cuál sabe cuál leer? Pues aquí tengo este, como es igual a MPI, pues esta parte de acá es como si se ignorara. Y esta variable quedó con este valor, que es la que se está leyendo aquí, esta variable quedó con este valor, que es el que se está leyendo aquí. Luego viene como siempre, bueno, esto es para mostrar los frames por segundo.
un contador de tiempo y pues uno sobre el tiempo más la cantidad de frames. Entonces leo como siempre el frame, si está disponible pasa al estado 1. Aquí entonces calculo el ancho original de la imagen y el alto original de la imagen, que luego los voy a utilizar. En el estado 2, que es cuando ya está corriendo, ese es como el update. Creo algo que se llama la imagen blob, que es básicamente tomar la imagen y cambiarle el tamaño. Noten que lo está cambiando el tamaño a este de aquí y a este de aquí. Y la está normalizando, o sea, está normalizando porque ya los valores no van de 0 a 255, sino que van de 0 hasta 1. Entonces un píxel blanco va a ser un 1, un píxel negro pues va a seguir siendo un 0. Y la imagen queda con un tamaño reducido. Luego le manda al objeto tipo Deep Learning que había creado esta imagen ya normalizada. Él corre la red hacia adelante, pues que es lo normal para correr la red. Y lo que esta red me va a retornar es un mapa de probabilidad. Ese mapa de probabilidad va a corresponder a las diferentes partes del cuerpo. Ya yo puedo utilizar el mismo algoritmo que habíamos utilizado con Match Template, que era el de buscar los máximos en ese mismo mapa de probabilidad. Miren que es parecido al de Deep Learning, perdón, al de Match Template, que me da una matriz de probabilidad y tengo que buscar el máximo. Luego aquí, si ese máximo es mayor al threshold, que es el que les mencionaba, que lo tengo en punto 2, se considera que efectivamente es un hueso. Es decir, si la matriz de probabilidad me da por lo menos un 21%, yo voy a decir efectivamente es un hueso. Mientras yo ponga eso más alto, pues va a ser más preciso en la medida que va a tener más certeza que lo que él marcó como un hueso, efectivamente va a ser un hueso. Pero también hay unos huesos que efectivamente eran, pero les puse una probabilidad muy bajita, porque no se veían bien o lo que sea, y tener un valor muy alto, pues nos va a hacer perder mucha información. Entonces ese valor lo tendrán que iterar. A mí me funcionó bien con punto 2, que de hecho es muy bajito. Si cumple con el umbral, se dice que es un hueso, y vamos a dibujar ese hueso. Como este algoritmo min-max-log no solo me da el máximo, sino que me da la posición también, entonces ya aquí lo que hago es que en ese punto donde lo encontró es porque efectivamente ahí hay un hueso. Lo multiplico por el tamaño original de la imagen, de modo que no me quede el hueso dibujado en la imagen pequeñita, sino que lo puedo dibujar en la imagen grande, que es como lo he puesto a normalizarlo. Pues lo desnormalizo. Luego aquí, si se cumple lo del threshold, dibujo un círculo en la imagen en la posición del hueso. Y ya aquí pues lo estoy guardando en diferentes puntos. Entonces ya sabemos que eso nos va a dar una nube de probabilidad donde él cree que hay partes del cuerpo. Podemos mirar si esa parte cumple con una probabilidad y dibujarla en la posición donde encontró esa nube de probabilidad. O sea, básicamente lo que vamos a ver es parecido a este. Lo que nos va a dar es algo parecido a este, como una nube de probabilidad, solo que las partes que están brillando son las partes del cuerpo importantes, entonces que los hombros, la cabeza o algo así. ¿Cómo sabemos el cuáles partes está buscando? Pues depende de cómo fue entrenado. Para este que yo estoy utilizando, que es MPI, bueno, aquí descargan la base de datos si quieren, pero en el Drive pues ya está. Aquí podemos ver pues que fue entrenado en muchas formas, sports, occupation, water activities, inclusive running. Bueno, eh, aquí están en el DMPI. El formato va a ser, el nodo 0 va a ser la cabeza. O sea, esto me va a dar, ah, aquí. Ya sabemos que esto me dio una matriz de probabilidad. Esa matriz de probabilidad son partes del cuerpo, pero aparte quedaron en un orden específico. Y ya sé que el que esté en el orden, qué incómodo esto. Y ya sé que el que esté en la posición 0 se refiere al hueso que está, digamos, arriba de la cabeza. El 1 va a estar como por el lado del cuello. El 2 es el hombro derecho, el 5 el hombro izquierdo, el 3 es el codo derecho y así. Pero están en la posición del arreglo. Noten que acá mismo, por la forma en que se está recorriendo todos los puntos que se detectaron en ese algoritmo.
pues aquí ese puntos depende aquí. En el DMPI son 15 puntos, básicamente. Y cada uno de esos puntos, entonces, ya los va a buscar en unas posiciones específicas que están aquí. Pues, por ejemplo, no, perdón, ese es el punto que está detectando. Ese es el X y el Y. Entonces, aquí está el X y el Y, y en el orden que los va a recorrer, va a ser, que es pues como digamos en este orden de acá, que el primer dato que encuentre o el que está en la posición 0 se refiera al de arriba de la cabeza. Y el de la posición 1 se refiere al del cuello y así. Entonces, ya con ese arreglo lleno, pues ya podemos, pues voy a mostrar aquí otra vez el algoritmo. Vamos a ver cuál es. Noten que aquí yo solo estoy guardando los datos que cumplen con la probabilidad. Entonces, digamos que yo voy a imprimir, eh, pues aquí está el algoritmo, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir aquí este punto, si yo fuera a mostrar puntos en la posición 0, pues me daría este de acá. Puntos en la posición 1, puntos en la posición 2, puntos en la posición 5, y así cada uno de esos puntos tiene una posición en el arreglo que se extraen desde acá. Eso respecto a los puntos, pues el algoritmo base ya les va a dar entonces un arreglo de puntos. Ya para la clasificación, pues ustedes tomarán como cuál va a ser el algoritmo que utilicen. La forma en que yo lo hice fue muy sencilla. Lo que hice fue calcular entre los huesos, o bueno, solo guardé los huesos de interés. Creé un arreglo para guardar los huesos que me interesaban para esa pose. Entonces guardé los huesos 2, 3 y 4, que eran los que me interesaban para el hombro derecho. Notemos aquí 2, 3 y 4. Esos eran los que yo quería revisar. Aunque mi pose está mal calculada, si yo quiero abducción de hombro completa, pues para el ejemplo no lo hice así, pero yo debo mirar que la persona esté derecha. Entonces debo mirar 2, 3 y 4 y también debo mirar 14, 1 y 0. Porque uno debe tener la espalda derecha, si no tiene la espalda derecha, la pose está mal hecha. Las piernas no importan mucho, no las podría tener dobladas o abiertas o cerradas, y no importa. Dependiendo de la pose, pues sabrán cuáles huesos influyen sobre la pose que están haciendo. Entonces tomé los huesos que me interesaban y los guardé aquí. Si cumplían la probabilidad y si eran el hueso que me interesaba, guárdelo. Luego que revisé, pues creé una clase que me permite calcular distancias y ángulos. Esto es completamente trigonometría. Distancia entre dos puntos es y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado, raíz de eso. Y los ángulos es tangente inversa de las coordenadas. Entonces también se pueden calcular ángulos. Entonces aquí hice una clase que me calcula distancias y ángulos. Y estoy mirando que la distancia del punto 2 al 4 sea la misma distancia que la suma de 2 a 3 más 3 a 4. Porque noten que si yo doblo el brazo, ¿qué va a pasar? La distancia entre este y este va a ser más pequeñita. ¿Cómo sé que el brazo está derecho? Porque la distancia entre este y este va a ser la misma que la distancia entre este y este. Si esa distancia se cumple, pues ya sé que tiene el brazo derecho. Dependiendo del pose que ustedes quieran detectar, puede que no sea así, sino que quieran detectar algo diferente. Luego, para detectar el ángulo, pues detecte el ángulo entre el 2 y el 4. Y dije que si ese ángulo era aproximadamente de 0 grados, es porque la pose era la correcta, que es lo que está aquí. Entonces, si la resta entre las distancias me da menos de 10, que aquí la tengo como más de 10, este menos este, ya no me acuerdo por qué, y que el ángulo me dé menos de 10, ya voy a revisar esa parte de acá, si de pronto es que lo tengo al revés. Diga que que el brazo está en la posición correcta y la salida es la imagen original. En el caso contrario, la salida va a ser la imagen en escala de grises. Eh, sí, no, efectivamente. Ah, pero sí, tengo que revisar al revés. Tengo que revisar es que la proporción sea menor a 10 porque me la está detectando. No sé cuánto se alumbra aquí, pues tocará ajustarlo. Porque en ese como estaba solo estaba mirando que cumpliera con el ángulo. Y bueno, preguntas hasta acá. No se alcanza a cumplir, está muy... Pues aquí, por ejemplo, las distancias son más parecidas. Sino que es que aquí igual se me alcanza a perder la... Ah, bueno, ahí ya.
Está como por este lado. Me falta ajustar los umbrales, pero ahí está. De hecho, curiosamente, ahí sí tengo bien la pose eh, de abducción. Pues ahí está derecho respecto al cuerpo, sino que tengo la cabeza girada, pero sí ahí está. Me faltará como ajustar la tolerancia de este, que de pronto tiene que ser más grande. Y listo. Bueno, ¿qué preguntas tienen de este o respecto a la tarea que tienen que hacer con este? O Para la sea tarea que, también tiene que ser así en vivo o con imágenes está bien. No en vivo, la idea es que funcione en vivo para uno poder probar pues como en la cámara, ahí ya sí está bien. Por acá, bueno, todavía me falta ajustar bien la tolerancia, aquí está mal, ya le puse demasiada tolerancia. Ok. Eh, pero sí, sí, ah, básicamente sí en vivo. o sea que, Gio, la siguiente nota la post.net, que está al 10%, Ujú, lo que vamos a hacer es, vamos a detectar una pose en ujú, vivo exactamente. y Y la pose la us- ponemos nosotros. exactamente, y la ponen en el canal de visión artificial para que no queden dos personas con pose repetida. Ya, Esa misma tarea pues, estuvo el semestre pasado. Si tienen, sí, ya alguien eligió, entonces ya Juan Ramírez eligió Praise the Sun, que es básicamente como alzar las manos hacia el sol. Entonces listo, ya tiene alguien, ya Juan definió su pose, ya ustedes vayan eligiendo el resto de poses. Recuerden que el algoritmo funciona muy 2D, entonces detectar si el pie está más adelante es difícil, pero bueno, pues ahí ya van definiendo. Y ya el tipo de reacción que ocurre, ustedes lo utilizan y nuevamente piensan en que eso lo podrían combinar si quisieran con el proyecto final. Entonces, no sé, el proyecto final va a ser eh, con poses, entonces aprovechen y de una vez le hacen integración con un motor o lo que quieran. Ya entonces Felipe definió que al parecer va a ser como poner la mano hacia adelante, no estoy seguro. Sí, sí. Listo, Pues, la idea es como acá de seguir. listo. Pues no, que ahí ya es más difícil porque cuando es información que depende del tiempo, va a ser más difícil. Disculpen un segundo, ya sigo respondiendo preguntas, pero sonó el timbre, no me demoro. no llegó al domicilio a Gio. Listo, volví. La parte de detección de gestos es mucho más difícil porque ya sería temporal. No es imposible, pues de hecho eso fue lo que hicimos en el trabajo de Ruta N, que era pues precisamente como de ejercicios hechos y ya uno tiene que mirar, es más difícil porque tiene que mirar la variación respecto al tiempo. Entonces puede tener como tres poses y mirar que se pase una pose a la otra o algo así. Pero por eso el ejercicio lo puse como pose y no gesto, como por la dificultad de pronto del gesto. Bueno, Eh, ¿alguna pregunta? Sí, dígame. entonces, vamos a utilizar poses que queramos, pues que podríamos utilizar en el proyecto final. Eso quiere decir que esta nota es individual, pero el proyecto final es otra es grupal. Sí, el O, proyecto final es grupal, exactamente. pero esta es individual. Exactamente. Pero sería, lo cool sería que en el grupo definiéramos las poses que utilizaríamos para que cada una trabaje una, ¿o qué? Puede ser, sí, o sea, lo importante es que no queden repetidas dentro del grupo. Por eso las estamos publicando en el canal de visión artificial. Listo, de una. Bueno, ¿alguna pregunta adicional? No hay preguntas. Bueno, sería todo por hoy. Cualquier duda, pues me van escribiendo por interno. Ya, pues yo voy a seguir avanzando. Yo sé que suena un poquito extraño porque parece que me fuera a volver, pero ya lo que vamos a ver ya son de hecho los algoritmos intermedios, o sea, los que están como por acá, por así decirlo, que no utilizan deep learning, pero que funcionan muy bien en tiempo real. Cuando prueben ese se van a dar cuenta que en algunos les va a correr un poquito lento dependiendo del computador. Entonces ya cada uno decir así para el proyecto final utiliza los algoritmos de por acá o más bien utiliza algoritmos más avanzados. Bueno, ya cada uno o cada equipo irá definiendo.
Ya están como las rúbricas igual de todas las entregas, de modo que puedan ir avanzando, pues ustedes mismos organizando su tiempo para decidir cómo van a ir avanzando en cada una de ellas. Para el proyecto final hay una diferencia y es que para el proyecto final no tienen que hacer versiones cada uno, como era en el del proyecto guiado, sino que para el proyecto final es una única entrega por todo el equipo, sino que va acompañado de una sustentación, que los que ya han tenido clase conmigo, creo que a todos les ha tocado sustentación, es básicamente una modificación del código. Se las explicaré, yo creo que organizaré igual unas diapositivas como para hacerlo más fácil, no solo como las rúbricas, para que quede más claro. Eso era entonces todo por hoy, gracias a todos por participar, hasta luego. Hasta luego.